Pacífico Noticias y el Canal 2 de Cali presentan desde La Habana, Cuba, el especial Entrevistas con los delegados de las FARC que dialogan con el gobierno. Buenas noches. Continuando con esta serie de informes especiales de Pacífico Noticias, estando aquí en La Habana, Cuba, hablando con los delegados de paz de las FARC, nos encontramos con una sorpresa. Este grupo insurgente tiene un noticiero, se llama Noticiero Insurgente o Informativo Insurgente. Lo presentan dos personas, una de ellas es Boris Guevara y la otra es la guerrillera de origen holandés que se hizo llamar en la selva como Alexandra Nariño. Ella se llama Tanya Neymeyer, su nombre original. Estamos aquí con Boris Guevara, uno de los presentadores. Boris, buenas noches. Buenas noches. Boris, ¿por qué fue esa idea de crear un noticiero de las FARC aquí en La Habana, Cuba? Bueno, uno de los principales objetivos de crear el noticiero informativo insurgente es precisamente la información. Y desde un inicio a nosotros en la delegación de las FARC, pues nos empezaron como a hacer un cerco mediático, como nosotros lo catalogamos después, como rompiendo el cerco mediático, frente a la información que estaba saliendo de los diálogos de paz y lo que estaba registrando los medios en Colombia, especialmente pues los medios que tienen el control mediático en Colombia. Entonces veíamos que transmitían una cosa diferente a lo que estaba ocurriendo en la mesa. Entonces también y la dificultad que hay de transmitir, digamos, desde Cuba por el bloqueo y todas estas cuestiones, entonces surgió la necesidad de transmitir y de informar al pueblo colombiano nuestra perspectiva y lo que está ocurriendo en los diálogos de paz. ¿Ya han superado como 30 emisiones ya? Sí, vamos en la 37. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia para usted como persona? Bueno, prácticamente los diálogos en general para todos los que hemos pasado por aquí nos han cambiado mucho la perspectiva frente al futuro de Colombia y también la forma de ver las cosas. Es muy diferente, digamos, ver ya las cosas fuera del campo de combate, fuera de la selva, y ya ver las cosas, digamos, desde afuera y ver cómo se refleja Colombia ante el mundo. Eso es una experiencia importante y creo que también es una experiencia a futuro de cómo nosotros podemos, digamos, desde la parte política, ya, digamos, propiamente en la vida civil, poder realizar esa otra parte de la lucha. Cuando usted dice les ha cambiado la perspectiva de cómo es el mundo, ¿es porque antes lo estaban viendo de una manera equivocada? No, lo que pasó aquí fue que ratificamos aún más, creo que las causas por las cuales nosotros estamos allá. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, uno tiene al frente al gobierno, tiene al frente a una cantidad de asesores que trae el gobierno, la perspectiva que ellos plantean y tal cual como se lo imagina uno, recalcitrantes, defendiendo los intereses siempre de las minorías y se crea como, digamos, esa diferencia, esa gran diferencia entre lo que, digamos, nosotros planteamos y lo que ellos defienden. Y precisamente, pues, el cambio de perspectiva no es, digamos, frente a lo que nosotros vemos de lo que tiene que ser el futuro de Colombia, sino prácticamente frente a la forma, digamos, de cómo está el mundo ahorita comunicándose, cómo está hablando, en qué términos. El lenguaje ha cambiado mucho en los últimos años, gracias al internet y a la tecnología que ha influenciado mucho a las comunidades y que prácticamente hace parte de la globalización mundial. Entonces, digamos, como adaptarnos a esas nuevas tecnologías para poder transmitir nuestra información y nuestro mensaje. La labor de un presentador en todo noticiero es ser la imagen de ese noticiero, de ese producto. Por eso se requiere mucho manejo versátil de la situación, mucho manejo de cámara. ¿Cómo lo eligen a usted? Primero que todo, pues, digamos, fue un experimento que llevamos ya prácticamente un año. Un experimento que llevamos un año de hacerlo y prácticamente nos lanzamos nosotros, digamos, como que se dice, al ruedo con Alexandra. Nos lanzamos al ruedo pues porque siempre es como complicado, digamos, salir uno ahí que salga mal, que bueno, que se equivoque, vuelve y grabe. Bueno, decidimos salir al ruedo y como explicar en una primera emisión en formato de noticiero. Pasó esto. Nosotros queríamos hablar aquí con
la holandesa, con Alexandra Nariño, que la llaman ustedes. Fue imposible porque tiene múltiples ocupaciones, nos informaron aquí. Pero ¿qué tal ha sido trabajar con ella? No, Alexandra es una persona muy inteligente, de un carácter, digamos, lo que piensa se lo dice usted así de frente, y eso es muy importante para poder, digamos, tener confianza y tener, digamos, una buena relación en cuanto a los planteamientos que se trazan para poder comenzar a trabajar. Y tiene debate los puntos de vista, no es porque, digamos, con mucha imagen que se refleja sobre nosotros que somos así estrictos, ¿no? Dentro de nosotros también hay mucho debate sobre cómo tenemos que enfocar las cosas, y creo que eso ayuda mucho, digamos, a llegar a un punto medio para poder nosotros delinear un camino, para poder, digamos, dar la información, y más que todo un camino inexplorado como es los de las comunicaciones a futuro, ¿no? En Colombia. ¿Y se suda tanto haciendo un noticiero como se suda aquí en este escenario donde parece que estuviéramos tratando? Sí. Y peor todavía. Por el ambiente, es que aquí hace un calor. ¿Qué es lo más difícil de hacer ese noticiero? Lo más difícil, el guión. Siempre, digamos, el punto, digamos, la almendra, encontrar el punto clave de la noticia. Y segundo, la parte técnica, que es la parte de manejo de cámaras, de ser uno más fresco, de poder, digamos, no quedar ni serio, bueno, todas esas técnicas que ya después uno va más o menos alimentándolas, pero aunque pase tiempo, siempre uno tiene, digamos, como la prevención frente a las cámaras. No es fácil, pero bueno. Y me imagino la responsabilidad que deben de tener ustedes, porque es por primera vez que el movimiento de las FARC tiene un noticiero propio, un noticiero en el cual ustedes tienen la responsabilidad, y sobre todo en este marco del proceso de paz, de transmitirle a los televidentes una información que sea la más idónea, la más cercana a la verdad. Sí, claro. Frente al punto, digamos, de la neutralidad, y frente al punto de que si es imparcial o no imparcial, que si tomaron partido o no, en eso también hemos tenido unos debates interesantes dentro de la organización y con muchos colegas, periodistas que han llegado aquí, que nos tocan ese punto, digamos, de la neutralidad, de qué punto de vista, que nosotros queremos imponer, digamos, un punto de vista que si no hablan bien de nosotros, entonces es enemigo. ¿Y no es así? No es así. ¿Seguro? Porque hay muchos periodistas que dicen que ustedes los intimidan, los amenazan, incluso los obligan a salir de las regiones. No, pues en realidad no es política de FARC intimidar a los medios de comunicación que sean, digamos, que sean críticos. No, contra eso no estamos nosotros. De pronto sea por otros motivos, porque no sería lógico que entonces que el que no esté de acuerdo con nosotros entonces se tiene que morir o tiene que desplazarse o una cosa así. Eso es contraproducente. Pero en segundo lugar, porque precisamente uno de los motivos que nosotros nos alzamos es la falta de oportunidad y la falta, digamos, de libre expresión en Colombia. Y de caer nosotros precisamente en el mismo error, pues no creo que sea muy inteligente. Y segundo que todo, y tercero, es que los medios de comunicación en Colombia, al contrario de lo que dicen sus eslogans, no tienen nada de neutralidad. Muchas veces nosotros peleamos con ellos por eso. Aquí directamente, con los reporteros que llegan de Caracol, de RCN y de los noticieros que llegan populares de Colombia. Y tenemos ese debate. ¿Cómo enfocar? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se titula? Ellos en realidad lo que venden es la chiva, lo que llame la atención, lo que se venda. Y lo que se vende es el morbo, la guerra, el otro sentido, el doble sentido. Siempre es como una forma de destrucción. Entonces, digamos, si queremos construir paz, tenemos que cambiar el ambiente, desarmar el lenguaje, desarmar las mentes. Y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad frente a eso, porque prácticamente son los que le informan al pueblo colombiano hacia dónde tiene que mirar y cómo después tiene que razonar frente a los problemas de Colombia. Por eso uno de los puntos que nosotros estamos planteando aquí en la mesa de conversaciones y en los puntos que estamos proponiendo para los medios de comunicación es precisamente el punto del derecho a la réplica, por ejemplo.
A nosotros nos vuelven nada con mentiras, con montajes, pero a nosotros nunca nos preguntan si es verdad o mentira. Simplemente queda así. Si en un futuro se descubre de que es mentira, nadie vuelve a rectificar nada. Se quedó así en la memoria de los colombianos. Y así vienen durante muchos años haciendo una guerra contra nosotros. Entonces ya se ha acumulado de 10, 20 años diciéndonos terroristas todos los días. Pues la gente que están haciendo hace 10 años pues tiene el imaginario de los monstruos de las FARC. Pero la gente dice que ustedes cometen acciones en donde la población civil sufre, donde muchos niños quedan mutilados, donde muchas madres quedan viudas, donde muchas madres quedan sin esposo, bueno, de todo eso. Eso es un hecho. ¿Cómo entonces calificarlo? No, pues es un hecho la guerra, es un hecho la confrontación, es un hecho de que en Colombia hay muertos todos los días, de parte y parte. Esos son actos pues, que desgraciadamente están ocurriendo en Colombia en este momento que estamos nosotros aquí conversando. Precisamente por eso es que estamos nosotros sentados aquí, porque es que eso no puede seguir, no puede continuar. El futuro de Colombia no puede ser la guerra y seguirnos matando. La guerra precisamente es eso, una confrontación armada donde hay dos ejércitos y en medio de eso está la población civil que siempre está afectada. Nuestra política nunca es afectar a los ciudadanos, como los medios de comunicación siempre lo hacen, que también es otro punto, digamos, bien complicado. Cualquier acción que nosotros hagamos contra el ejército es contra la población civil. Así ellos estén anclados en la mitad de los pueblos de Colombia, con bases militares completamente, y donde colocan de escudos humanos es a la población civil. No, los que colocamos como escudo humano somos nosotros, ante los medios de comunicación. Como pasa en Turibí o en Jambaló, en todos estos sitios donde prácticamente hay más ejército que personas. Entonces, ¿quién está colocando como escudo humano a la población civil? Desde nuestra perspectiva tenemos totalmente, digamos, un discurso contrario y tenemos, digamos, también argumentos para poder decir, digamos, hasta dónde, digamos, la guerra ya no debería de continuar. Debemos de estar pensando en otras cosas y no pensar, digamos, más en guerra. ¿Qué hacía Boris antes de vincularse a la guerrilla? Yo era artesano. Un artesano de Colombia, con falta de oportunidades. Conocí el mundo de los artesanos, el difícil mundo de los artesanos en Colombia. A pesar de que es un arte hermoso, de creación, de creatividad y de mucha paciencia, es muy mal remunerado en Colombia. Uno no puede vivir de solamente artesanías, vive muy mal. Y como todo en Colombia, ¿no? Siempre se crean mafias alrededor de ciertos negocios. Entonces, yo siempre le digo la mafia de Artesanías Colombia. ¿Cómo así? Sí, porque prácticamente Artesanías Colombia es la institución en Colombia que maneja las artesanías. Eso es una corrupción absoluta. La base, que es la que construye, la que hace la artesanía propiamente, es explotada. Le compran la artesanía a precio de huevo. Uno conoce a sectores, digamos, indígenas en La Guajira, por allá en el Amazonas, en el Chocó, lejísimos, donde le cambian artesanías por sal. Y ya, una hermosura de artesanías, sombreros, cosas hermosísimas. Y después uno se da cuenta de que tienen unos lujosos almacenes en Europa, en Alemania, donde eso lo venden a precio de euro, carísimos, carísimos. Entonces simplemente por el hecho de exportarlos, inmediatamente ya se ganan todo lo que una persona o un indígena puede trabajar en un año, con un solo artículo. Entonces, digamos, esa desigualdad tan terrible que hay en todos los campos en Colombia, es lo que se tiene que cambiar. Bueno, entonces usted hacía artesanías, estamos hablando de manillitas, de collares, todo eso. No, estamos hablando de muñecas de maíz. Muñecas de maíz. Muñecas que fueron inventadas, yo digo, por mi papá, para no morirse de hambre, también para criarnos a nosotros. Porque mi papá fue una persona que fue un colono por allá del Pato, de Guayabero, en los años 70, donde mandaron una cantidad la gente se fue a colonizar a la montaña, a hacer patria, a hacer Colombia. Después de que colonizaron y todo esto, entonces los embargaron a través del Banco Agrario. Miles de campesinos que ya tenían fincas hechas y todo eso, pues quedaron endeudados con el banco y les quitaron al último todo, tierras completas, absolutas, después de tener ya, creo, construidos pueblos enteros. Los que no fueron desplazados por el Banco Agrario fueron desplazados después por el paramilitarismo.
Eso ahorita son grandes extensiones de tierra ganaderas, por el gran, los ganaderos estos, la Federación Nacional de Ganaderos. Son grandes extensiones que eso lo hicieron los colonos a hacha y machete. Después ellos fueron desplazados y llegaron pues otra vez en hordas a las ciudades. Nosotros somos hijos de ellos, de esos campesinos desplazados. Y no solamente yo me encontraba aquí en la guerrilla muchísimos muchachos, que sus padres fueron desplazados, muertos por el paramilitarismo, con las tierras embargadas, pobres ahí en la ciudad. Y papá hacía parte de esos y para no morirse de hambre le tocó ponerse a construir cualquier cosa, remolcada, una vaina. Desplazado por toda esa situación. Desplazado por esa situación. Ahí nacimos nosotros en medio de esa supervivencia. Y él se dedica a hacer... muñequitas de maíz. ¿Y usted a aprender? Sí. Con eso nos sostuvimos nosotros prácticamente hasta que me vine para la guerrilla. ¿A qué edad? Yo me vine a los 17 años. Ya lleva muchos años. Sí, pasa el tiempo muy rápido. ¿Y extraña esa vida citadina, esa vida artesanal? De cierto modo sí, la vida, sí, porque uno sueña mucho, digamos, con crear una empresa, tener gente que esté trabajando, exportar, producir otras cosas nuevas. Uno tiene muchas ideas en la cabeza, ideas que pues desgraciadamente no funcionan si no hay plata, ¿no? Y si no hay apoyo. Entonces pues se trunca, pero lógicamente uno sueña. Pero ya después de pasar tanto tiempo, uno acá pues ya se siente también a veces incómodo con la ciudad. Se siente incómodo muchas veces por la rutina, por el sedentarismo de la ciudad, la falta de conocer esa otra realidad, de moverse, de estar entre las comunidades, de estarse moviendo. Y eso yo creo que es algo que todos los guerrilleros tenemos impregnados. No creo que seamos capaces de quedarnos quietos. ¿Y cómo piensan hacer entonces en caso de un posacuerdo para ejercer su vida en la ciudad? Pues, primero que todo, pues yo creo que la mayoría de los guerrilleros son campesinos. Hay una buena cantidad de personas de la ciudad y pues está buscando mecanismos que sean como, porque tampoco estamos digamos nosotros dialogando algo que sea, digamos, irnos para la casa. Muchas gracias por sus servicios y váyanse para la casa, que lo siga manteniendo su mamá. ¿Ustedes no se conciben en la idea de que van a desmovilizarse, van a hacer dejación de armas y luego van a retornar a sus hogares? No, yo no me concibo golpeando la casa de mi mamá o de mi papá para que me reincorpore otra vez a la vida civil y seguir como estaba yo al inicio cuando ingresé a las FARC. Sí. Seguir en la calle y vendiendo artesanías sin ningún cambio político ni ningún beneficio para la sociedad colombiana. Y yo creo que los guerrilleros de las FARC no tenemos eso en mente. Lo que estamos tratando es de buscar otras alternativas diferentes a la confrontación armada para que hayan garantías políticas en Colombia. Sí. Eso es lo que está haciendo la comisión técnica, ¿no? Sí. Precisamente. Tratando de buscar alternativas para que haya un intermedio. ¿Qué hacer con los guerrilleros? ¿Qué hacer con las armas? La guerrilla así en su estructura completa va a estar funcionando dentro de la sociedad civil. Van a haber despejes, bueno, no sé. Algo se tendrá que inventar. Boris, usted es sobreviviente del bombardeo en donde murió el jefe máximo de las FARC en ese entonces, Alfonso Cano. ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, pues ningún momento en combate o cosas así por el estilo son agradables para ninguno. La guerra no es agradable para nadie, y menos en momentos tan complicados como esos. Esos son momentos difíciles, bien complicados, donde uno está parado sobre una línea muy delgada entre la vida y la muerte. Y más que todo la forma tan sádica y depravada como realizaron esa acción. Una ventaja absoluta, un cinismo absoluto. Que eso después fue presentado después como una victoria militar, pero eso es una estupidez. Un asesinato innecesario, diría yo.
Si el camarada Alfonso estuviera vivo, esto estaría en otra forma. Muchas veces, yo creo que estaría más adelantado, bueno, no sé. Pero yo creo que el camarada sí tenía una visión clara hacia dónde teníamos que ir. La muerte de él fue un gran error. A pesar de que Santos se ría después de haberlo dado de baja y todo eso, de haberlo matado. Por la forma en que usted me responde, la voz se le quiebra, los ojos se le humedecen, intuyo que usted le guardaba un gran aprecio a él. Pues yo tuve el honor de estar en la guardia de él, hablar con él, convivir con él, pasar operativos muy difíciles, de varios días sin comer con él, y sé hasta dónde llegaba la fortaleza de él. Él era un hombre muy firme en sus ideales, y el ejemplo de él prácticamente era una estampa de lo que es el ser guerrillero. El ser guerrillero, que todos los guerrilleros que lo conocimos y los que no, tenemos una imagen como tenemos que ser los guerrilleros, firmes en las convicciones, en los ideales en los cuales se compromete la vida misma y llegar hasta las últimas consecuencias por lograrlo. Eso es lo que estamos haciendo precisamente aquí en La Habana también. ¿Qué episodio que le haya movido a usted la fibra recuerda con él? Varios son los momentos difíciles que pasamos con el camarada, difíciles. Pero creo que un momento difícil, más complicado, es un momento donde estábamos en el límite máximo, digamos, de un cerco militar. Y estábamos la escuadra, estábamos 12 con él. Y llevábamos más o menos unos 8 días sin comer nada. Y helicópteros para arriba y para abajo y nos botaban billetes encima, entréguese, nos hemos ubicado, los vamos a matar, no sé qué. Todo el mundo ahí parado. Al más mínimo error ahí sería un gran problema. Ese día él nos dio una charla bien sentida, muy sentida, tanto que nosotros lo guardamos y con eso seguimos nosotros otros 8 días. Sin comer y sin nada para salir. Yo no creí que el ser humano pudiera aguantar tanto tiempo, digamos, solamente viviendo de la fe y de las ganas de vivir con él. En resumen, prácticamente el camarada decía cuál fue el pecado. O sea, el pecado de nosotros fue levantarnos, defender de lo que uno cree que es injusto. Por eso entonces lo buscan a uno para matarlo con todas las armas de tecnología que hayan. Detrás de una persona, de 12 personas, como era esa escuadra que estaba ahí. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Ustedes estaban durmiendo cuando empezaron a caer las bombas? ¿Qué pasó? No, ese día, eso fue a las 8 de la mañana. En una casa y lo primero que se escuchó fue el primer bombazo. Yo me salvé porque estaba de guardia, ahí por unos 100 metros, y había una hondonada. Y el primer bombazo cayó por ahí a unos 10 metros del guardia. Y comenzaron en cortina desde el guardia hacia el campamento. Pero lo primero que sonó fue el bombazo. Pues a los 2 minutos pasó el primer avión. Eso que sí que los tiraron desde una buena distancia. Y cuando pasó el primer avión ya habían caído por ahí unas 10 bombas. Y fue bomba tras de bomba tras de bomba. Al reaccionar uno y voltear a mirar, ya venían 4 o 5 flotillas de helicópteros cada uno, día 5, día 6, desembarcando y moliendo todo a plomo y a bomba y a metralla y ejército desembarcando. Lo que no cuentan ellos es también la cantidad de bajas que tuvieron, porque ahí había más guerrilla alrededor, .50, eso se volvió una guerra que no cabe, digamos, en la imaginación de que pueda pasar en Colombia, y menos tan cerquita ahí en las narices de Cali, ahí en los cerros. ¿Usted no volvió a ver a Alfonso Cano? No. ¿El último momento que recuerda con él cuál fue? Esa mañana, esa mañanita que estábamos con él. Esa mañana, 2 días antes, el ejército había caído en un minado extremadamente grande que las unidades le habían puesto al ejército. Más o menos le minaron 1 kilómetro. El ejército cayó, desaparecieron, si no cayeron, para unos 100 soldados y quién sabe.
Eso nunca pasó en los medios de comunicación, no pasó en nada. Entonces nosotros tenemos las imágenes que los guerrilleros grabaron de esas acciones, unas acciones terribles. Terribles, pero así la guerra, así, no nos así estamos así. Nos daban y nosotros les dábamos. Y cuando está usted en una confrontación armada no se puede poner a temblar. Y estamos así en esas, entonces yo estaba editando el video que íbamos a sacar para mostrarle al mundo las acciones que los mismos medios de comunicación tapan, ellos se dan cuenta. Ahí estuvieron, los mismos indígenas grabaron que estuvieron en la zona, hubieron denuncias, silencio absoluto, eso no pasa. Estaba yo editando esas imágenes pues para sacar un video de denuncia y todas las cosas de la hipocresía de los medios de comunicación. Y estaba yo cuadrando eso con el camarada Alfonso. Salí para la guardia y ahí fue donde comenzaron el bombardeo. ¿Y qué pasó con el material? Eso lo incautó el ejército, todo. Y eso y una cantidad de información, ellos tienen una información más grande que la de nosotros. De denuncias propias, que íbamos a comenzar a sacar. No se pudo, el ejército cogió todo el material. Ellos saben. Y precisamente por esta acción, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, el arzobispo de Cali, emitió un comunicado diciendo que había sido un exceso de fuerza y que el jefe guerrillero pudo haber sido capturado vivo y que eso hubiese contribuido a los anhelos de paz que en ese momento se estaban escuchando en todo el país. Y esa crítica le llamó mucho la atención a otros sectores del país que quieren que esto se resuelva a sangre y fuego. Monseñor Darío Jesús Monsalve es un gran amigo del noticiero Pacífico Noticias y hacemos mención a eso porque eso le trajo muchas críticas, porque él siempre ha guardado como una posición muy humanística de que esto se resuelva por medio del diálogo. Sí, Monseñor, él vino aquí en los diálogos de paz, en varias comisiones, más que todo sobre lo de víctimas. Él hizo parte también de la comisión que vino asesorando a las víctimas. Y claro, nos habló también de la estigmatización tan grande que tuvo en Colombia por haber hecho esas declaraciones. Eso demuestra una vez más, digamos, la política que se traza frente a ciertas acciones que son válidas y otras que no. Y el cinismo con la que ya hemos llegado, de presidentes absolutamente sin descaro alguno mandan a decir yo lo mandé a matar. Públicamente, donde un presidente condena a otro colombiano a mandarlo a matar como si fuera un sicario más. O sea, descaradamente pasa en Colombia y no pasa nada. Usted trabaja con los medios de comunicación de las FARC. Sí. ¿Cómo cree usted que se puede dar un vuelco para que millones de colombianos que creen que la guerra es la solución dejen de pensar así? Porque es que la guerra no es la solución. Este país lleva enfrentado en una guerra fratricida desde hace más de 50 años. Sin embargo, ni las FARC derrotan al Estado, ni el Estado derrota a las FARC. Y si seguimos así, pues este país va mucho más para el atraso. Eso es lo que nosotros hemos... eso yo creo que es uno de los puntos en el cual nos llevó a una mesa de conversaciones. Ni nosotros somos capaces de derrotar militarmente al Estado, ni el Estado es capaz de desaparecer a las FARC absolutamente. Toda. Va a llegar mucho tiempo. 50 años no han sido suficientes para eso. Y otros 50 años yo creo que tampoco van a ser suficientes. Entonces yo creo que toca llegar a un punto medio de concertación y buscar una forma buscar un punto de poder darnos oportunidad entre los colombianos. Son los mismos colombianos matándonos entre nosotros. Entonces yo creo que ojalá estos diálogos lleguen a algún acuerdo que se pueda llevar a cabo en Colombia. Señor Boris, le agradezco mucho que haya sacado un tiempo para recibirnos aquí en La Habana, Cuba, a Pacífico Noticias. Pacífico Noticias continúa en este esfuerzo de hablar con ustedes para que los colombianos tengan una visión más directa de lo que piensan ustedes. Aquí no le estamos haciendo apología a la guerrilla, aquí no le estamos haciendo apología a la guerra. Simplemente queremos que como colombianos que queremos llegar a un nuevo escenario histórico que es la reconciliación y la paz, entendamos y conozcamos de primera mano lo que piensan ustedes, el otro bando. Esa es la idea. Pues
esa es la idea precisamente, de que nos escuchemos entre colombianos. Hablando yo creo que se llegan a consensos mucho menos dolorosos para Colombia, porque en Colombia se ha creado una cultura durante estos 50 años de que el más bravo, el más berraco es el que manda la parada y es lo que se tiene que decir sin escuchar los argumentos del otro. Creo que hablando, escuchándonos y también escuchando posiciones contrarias y bueno, debatiendo se puede llegar a un punto medio en el cual se puede llegar a acuerdos sin necesidad de matarnos. Eso es lo que nosotros queremos en un futuro y los medios alternativos y ojalá los medios nacionales también tengan esa visión frente a un futuro acuerdo y una futura cultura de paz que tenemos que construir entre todos. Y ojalá lo veamos usted en la ciudad y no se aburra y se adapte a la ciudad y que regrese a las artesanías o elabore artesanías, que yo creo que las extraña. Sí, pues vamos a ver a qué campo nos toca. De todas maneras nosotros seguimos siendo parte de las FARC y pues esperamos órdenes a ver qué ordenan nuestros superiores y ahí estaremos en primera línea en lo que toque hacer. Aunque a mí últimamente en los últimos años me he metido mucho a la parte audiovisual, a la parte de los gráficos, del multimedia y ya eso le abre a uno otras perspectivas y yo creo que por ahí me enfocaría si se puede en un futuro trabajar porque en Colombia hay mucho que contar y creo que los medios visuales y más que todo ahorita en la internet y todo esto es una gran herramienta que uno tiene para contar historias y contar esa otra Colombia que está invisibilizada en los medios de comunicación. Don Boris, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Boris Guevara, el presentador del noticiero de las FARC, el informativo insurgente que se realiza desde aquí, desde La Habana, Cuba, en el marco de los diálogos de paz que adelanta esta guerrilla con el gobierno nacional. Él, junto con Alexandra Nariño, la holandesa guerrillera, presentan este informativo y estuvo aquí pues compartiéndonos sus puntos de vista. A ustedes, televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos veremos en una próxima ocasión. Muy buenas noches. Pacífico Noticias y el Canal 2 de Cali presentan desde La Habana, Cuba, el especial Entrevistas con los delegados de las FARC que dialogan con el gobierno.